¿Qué tal, niños? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Bien. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a empezar entonces. A ver. Edith, ¿está Edith? Buenos días, Edith. ¿Ya solucionaste tus problemas de audio? Acuérdate que tienen que solucionar eso, ¿eh? Disculpe, profe, tengo una duda rapidísima. Sí, a ver, dime. Para entregar el problema prototípico, no nos deja ninguno Sí, de ahorita los... hablamos de eso, justamente. Gracias, Vamos a preguntar esto y ahorita platicamos. gracias. Claro que sí. Edith, entonces no puedes contestar, ¿verdad? Ok. Jacqueline Piña García. Jacqueline Piña García. Jacqueline, ¿estás por ahí? Seguimos. Con lo mismo. Ok. Javier Pérez Contreras. De maestro. ¿Qué vimos la clase pasada? La clase pasada no entré. ¿No te pudiste poner al corriente? Ya No. están subidas las clases ahí en la plataforma. Estudien, por favor. Okay. Jonathan Yael Martínez Luna. Está Jonathan. Buenos días, profesor. Buenos días, Jonathan, ¿qué dimos? Mira, tuve problemas de conexión la semana pasada y no puedo entrar. Ok. Gracias. Joana. ¿Está Joana? Joana Basaldúa. Joana, ¿está Joana? Ok. Janet Areli. Presente, profe. Ok, bueno, la clase pasada terminamos a hablar sobre el objeto de estudio de la criminalidad, que es el conjunto de hechos delictivos que se cometen en un determinado tiempo y lugar. Nos hablaba de que Quetelet hablaba de la geografía social, que es el lugar donde se cometen los delitos. En ciertas épocas del año se cometen diferentes delitos, eso es lo que nos decía él. André Guerri se basaba en el sexo, la religión, la reincidencia y esto era lo de estadística social. Después hablamos un poco de Alejandro Lacazette, que nos decía que el delincuente es más peligroso si está en el lugar adecuado para delinquir y este se puede desarrollar en modo tiempo y lugar. Emiliano Durkheim nos decía que, bueno, hablaba de Emilio Durkheim. Ok. Él nos hablaba de las anomias. Emilio, perdón. Él nos hablaba de las anomias, que es la negación o la negación de la ley, creo que sí. Sí, Ajá, nos la decía palabra que eran anomia viene de alfa privativa, que significa negación. negación y... Significa ley o regla. Ok, entonces sí es negación de la ley o norma, o regla, perdón. Nos hablaba de las anomias agudas y anomias crónicas. Las anomias agudas son transformaciones sociales que se dan de forma muy rápida y nos daba el ejemplo de cuando nos pasamos el semáforo en rojo, que es algo que pasa de una manera muy rápida. Y las anomias crónicas son conductas recalcadas en la sociedad que se dan muchas veces en las empresas u comercios. Nos hablaba también de Gabriel Tarde, que nos decía que los aspectos criminales se basaban en la iniciación de conductas.
nos decía que los movimientos migratorios propiciaban muchas veces a las personas a delinquir, y las nuevas tecnologías pues también ayudan mucho a delinquir a las personas por la trata de personas, las estafas, la pornografía infantil, etcétera. Algunas conclusiones que nos daba referente a esto, bueno, del fenómeno de la criminalidad, era que pues estos se basaban en estudios, estos estudios se basaban en las teorías anómicas, que son las teorías estructurales y funcionalistas. Los enfoques multifuncionales de la criminología, las teorías ecológicas que estudian los barrios, las zonas geográficas, y aquí yo lo relacionaba con la pregunta ¿dónde?, que es dónde, pues el lugar, ¿no? Las teorías de aprendizaje también, que son las habilidades que se relacionan con las habilidades que tienen las personas para cometer los delitos, las teorías del control, y nos daba la pregunta de qué siente una persona tener dinero, ser jefe, y aquí nos hablaba de el autor intelectual y el autor material. El autor intelectual es quien desarrolla esto, y el autor material es quien lo lleva a cabo. Las teorías críticas también pues son los comentarios, las ideas respecto a cómo se cometieron los delitos. Otro autor es Sutherland, que en la obra de la nueva criminología estudia el delincuente de cuello blanco, el cual es pues una persona que tiene buen estatus, es una persona inteligente, y las causas de estas personas para que los lleven a cometer los delitos son pues su estatus que tienen, el dinero y la facilidad que tienen para cometer dichos delitos. El perfil de estas personas es una persona egocéntrica, es una persona que con vanidad y que padece megalomanía, que es un trastorno de la personalidad, que tiene ideas, esta persona tiene ideas de grandeza, tiene la facilidad para mentir o manipular y exagerar las cosas para diferentes situaciones, para que las diferentes personas le crean. Otro autor era Hans von Henting, que en el libro de la criminología y el tratado de la psicología criminal nos responde a la pregunta de cómo. Wolf Middendorf estudiaba también a los delincuentes de cuello blanco, igual que Sutherland, y a los delincuentes que viven de la delincuencia. Y finalmente nos hablaba un poco de la denuncia y la querella, que la querella pues nos permite llevar a cabo una investigación policial y judicial, y la denuncia nos habla del tipo y las modalidades del delito. Aquí hablábamos que hay delitos que se persiguen de oficio y hay delitos que se persiguen a petición de la parte ofendida. Los delitos que se persiguen de oficio es por la gravedad, y este es el órgano investigado ya está obligado a investigar hasta el final. Aquí nos daba dos ejemplos, que era el del feminicidio y los hidrocarburos, que esta es la denuncia y a petición. ¿Mande, perdón? Robo de hidrocarburos. El robo de hidrocarburos. Y a petición de la parte ofendida nos hablaba un poco de la violencia familiar, alguna riña, violaciones, secuestros, y aquí está la obligación de recabar evidencias si hay responsabilidad y cuerpo del delito. Nos hablaba también de los coadyuvantes, los cuales son... ¿Qué diferencia Sí. cómo podemos hacer la diferencia clara entre denuncia y querella? Ok, porque la denuncia es algo que ya se persigue de oficio, y la querella es algo que no se sabe qué pasó, por decir un secuestro, no sabemos, la parte del Ministerio Público no sabe que lo secuestraron, entonces nosotros tenemos que ir a levantar la querella. La denuncia es el instrumento por virtud del cual hacemos el conocimiento de la autoridad investigadora el delito, la posible comisión de un delito que se persigue de oficio. Y la querella también es un instrumento que sirve para hacer el conocimiento de la autoridad investigadora algún tipo de delito que se persigue a petición de parte pública. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Y creo que ya. Les di algunos, empezamos, ¿no? Diciéndoles algunas de las utilidades que tenía la denuncia o la querella en este campo de la criminología. No, que yo recuerde, no. Ok, lo retomamos hoy. No hay problema. Gracias.
Muchachos, pónganse a estudiar, ¿eh? Pareciera que no, pero ya vamos casi la mitad del semestre y ya hay varios que tienen acumulado un récord ya un poquito crítico, ¿eh? Se los paso al costo. Bueno, siguiente punto del orden del día, sus trabajos. Efectivamente, no pueden subir trabajos, no sé por qué, no sé qué pasó. ¿Cuántos de ustedes optaron por hacer video y lo subieron? Nosotros apenas lo vamos a hacer, maestro. No sé qué fue lo que pasó, pero me saturaron la bandeja del Classroom. Quiero pensar que me subieron a lo mejor en Drive algún video o varios videos. Entonces les voy a pedir que me suban nada más el enlace, porque por eso no me deja justamente que ustedes suban sus actividades. Entonces traten de subirme solamente el enlace, porque de otra manera vamos a saturar la bandeja y no vamos a permitir las cosas. Los que hayan optado por el video, pues nada más me suban el enlace. Los que hayan optado por otro tipo de trabajo, como un ensayo, como un mapa conceptual o un mapa mental, bueno, pues eso sí lo tendrán que subir. Espérenme en el transcurso del día, tengo que hablar con los otros dos grupos porque me da la impresión que los otros dos grupos también me subieron video y a lo mejor fueron los que me saturaron la bandeja. Esto lo tengo que arreglar en el transcurso del día de hoy, entre hoy y mañana, a ver qué me comentan los demás grupos. Y no se preocupen, yo sé que la fecha de entrega es hoy en la noche. Si por alguna razón no se puede entregar es por esta situación de la saturación. Entonces déjenme arreglarlo para que ya puedan subir en regla, en tiempo y forma sus trabajos, ¿ok? ¿Alguna otra duda del trabajo que les dejé? ¿Usted profe. nos avisaría, profe? Ay, perdón. Sí, yo les aviso en el chat, ya cuando esté solucionado. Gracias. Sí, perdón, Cintia, ahora sí. Gracias. Si en dado caso de que optemos por hacer el video, mi pregunta es, no nos vamos a aprender así como que de memoria, bueno, digo, al menos en mi caso de memoria, todo lo que yo haga de descripción del personaje. Entonces, ¿la podemos leer o no se puede leer? No se puede leer. Digo, no es que se aprendan todo de memoria, pero imagínense ustedes en un examen profesional, no van a poder tener la oportunidad ni de sacar tarjetas, ni acordeones, ni ningún tema en el cual apoyarse. Entonces, lo que vayan a exponer, aunque sea con sus palabras, no importa, lo que vayan a exponer, traten de que sea con sus palabras, traten de que sea fluido, no lean, por favor, esto sí es importantísimo. Y pues expónganlo. Quiero pensar que si ustedes van a subir un video es porque analizaron en conjunto o en equipo el perfil de los personajes que comentábamos, ¿no? Entonces, pues a mí se me ocurre, ¿no? Por decir algo, no les digo cómo hacer su trabajo, pero a mí se me ocurre que cada uno explique ciertos rasgos por personaje, ¿no? Entonces, traten de explicarlo con sus palabras, traten de explicar cómo desarrollaron la investigación y me parece que para eso, pues, si hicieron la investigación adecuadamente, pues no será necesario leer, ¿no? ¿Qué más? Ok, gracias, profesor. Claro que sí, Cintia. ¿Quién más? Maestro, podría ser como un tipo, bueno, o sea, sí hablar sobre los personajes, pero como un tipo de mesa redonda. Sí, por supuesto que sí, siempre y cuando cumpla con el requisito que les dejé por ahí en el Classroom, que es que me describan la personalidad. Lo que pueden hacer a lo mejor, y eso es una buena aportación, es que hacen ustedes una mesa redonda, cada uno de ustedes aporta su punto de vista, pero al final en la mesa redonda, aparte de que ustedes están discutiendo y concluyendo situaciones, pues traten de definir. Mientras definan lo que se les está pidiendo en la investigación, que es definir o describir la personalidad de los sujetos, no hay ningún problema. De hecho, se me hace un buen ejercicio esto de la mesa redonda. ¿Qué más? Profe, no recuerdo si nos dijo que solo uno lo subiéramos o todos. No, basta con que uno suba la investigación, nada más que el que la suba me tiene que referir cuáles son los miembros de su equipo, ¿ok? De acuerdo, muchas gracias. Claro que sí, Stephanie. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Ya no tienen dudas? No, profe. Yo sí, hay que subir análisis y aparte lo que documentamos, ¿verdad? O sea, esas dos cosas. Yo les di varias opciones. La primera fase es que vieran la película que les asigné.
La segunda fase es que analizaran la personalidad y para hacerlo de mi conocimiento, para hacerlo en el trabajo de investigación, podían optar por varias alternativas. Si van a hacerlo a través de un mapa mental, pues solo me suben el mapa mental. Si van a hacerlo a través de un mapa conceptual, solo me suben el mapa conceptual. Si van a hacer el ensayo, ahí sí, tienen que subir el ensayo hecho entre todos, debidamente conformado, con los nombres de los integrantes y con todos los requisitos que ya comentamos que viene el ensayo. Solo si hacen ensayo. Si suben el video, solamente suban el enlace del video y me refiero a los nombres del equipo y se acabó. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, ¿quién más? ¿Nada más? Bueno, muchachos, entonces vamos a retomar, si no tienen ninguna otra duda, vamos a retomar esto de la criminología, ya para que podamos entrar a la escuela clínica o a la corriente de la criminología clínica. En la última sesión justamente comentábamos esta gran utilidad y esta gran aportación de la creación de la denuncia o querella. La denuncia o querella, como bien comentamos hace un momento, ambos son instrumentos que sirven para hacer el conocimiento de la autoridad investigadora la posible comisión de un delito. Y digo la posible comisión porque recuerden ustedes, que también ya lo repetimos hasta el cansancio, recuerden ustedes que el Ministerio Público solamente es un órgano investigador. El Ministerio Público solamente va a recabar evidencias suficientes para acreditar probable responsabilidad y cuerpo del delito. Si el Ministerio Público concluye que a su juicio si hay elementos, pues bueno, el Ministerio Público lo que tiene que hacer es ejercer acción penal. El juez penal es el único que tiene la potestad, la facultad en representación del Estado para concluir si una persona cometió o no cometió un crimen o un delito. Entonces, justamente en torno a eso vamos a platicar a continuación. La denuncia sirve para varias cosas. La denuncia o querella tiene varias utilidades o varias funciones en el campo de la criminología. En primer lugar, la denuncia nos va a servir a nosotros como criminólogos para conocer el tipo y las modalidades del delito. Eso es lo primero. Conocer tipo y modalidades del delito. Si nosotros no hacemos el conocimiento de la autoridad investigadora la posible comisión de un delito, pues no van a tener manera de documentar, ni tampoco vamos a poder acceder al aparato institucional que el Estado tiene previsto para poder atender las necesidades de la víctima, del ofendido, y menos para iniciar una investigación justamente en materia penal. Entonces, si nosotros hacemos el conocimiento del Ministerio Público, la posible comisión de un delito a través de la denuncia o querella, ya vamos a estar en posibilidades como Estado, institucionalmente, para conocer, pues, qué delitos son los que se cometen habitualmente y de qué manera se cometen estos famosos delitos. ¿Cuáles son los delitos que predominan, a lo mejor por zona, por región? Podemos hablar, ya saben, de homicidios, podemos hablar de violaciones, de lesiones, de riñas, de violencia familiar, de despojos, de robos, etcétera. ¿Okay? Esa es la primera función que tendría la denuncia o querella en el campo de la criminalidad. En segundo lugar, la denuncia o querella nos va a permitir realizar una investigar desde el punto de vista policial y judicial. Si nosotros presentamos una denuncia o querella, automáticamente el Ministerio Público se va a encontrar en posibilidades de abrir una carpeta de investigación. Si abre una carpeta de investigación, la autoridad propia, que es el Ministerio Público, va a poder apoyarse entonces de los órganos policiales necesarios para poder hacer o llevar a cabo esta investigación. Y no nada más de los órganos policiales, también de aquellos expertos, como puede ser un criminalístico, como puede ser un médico forense, como puede ser un grafóscopo, un documentólogo, etcétera, para que puedan llevar a cabo estas investigaciones. Y obviamente, si el Ministerio Público concluye que sí hay elementos que a su juicio sí hay posible comisión del delito, pues va a poder judicializar la carpeta. Este es un término que van a oír en el argot de la vida penal, judicializar. Judicializar no es otra cosa, es una palabra que se ha desarrollado con el nuevo sistema penal acusatorio, que consiste justamente en este ejercicio de la acción penal que hace el Ministerio Público cuando considera que sí debe ejercer acción penal, que sí debe acudir al órgano jurisdiccional. No vamos a poder llegar a un juez penal en ningún caso
si es que no hacemos del conocimiento del Ministerio Público los delitos, los posibles delitos que se cometen a través de la denuncia o querella. Si ustedes quieren llevar a proceso a un posible delincuente, tienen necesariamente que interponer o que plantear o que presentar una denuncia o querella. Entonces, esto es importante. El juicio jamás va a empezar, el juicio penal jamás va a llevarse a cabo si es que ustedes no presentan una denuncia o querella. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, profesor. ¿Me puede repetir lo de la palabra judicializar, por favor? Y la palabra judicializar se utiliza ya en el nuevo sistema penal acusatorio, que al final del día significa que el Ministerio Público ejerza acción penal. Te lo explico de otra manera. Yo presento una denuncia o querella y automáticamente el Ministerio Público tiene que recabar evidencias para ver si hay cuerpo del delito y probable responsabilidad. Si a juicio del Ministerio Público sí lo hay, sí reúne elementos para acreditar esas dos situaciones, el Ministerio Público se dice que va a judicializar la carpeta de investigación. Esto significa que va a ejercer acción penal, va a acudir ante el órgano judicial, ante un juez de control se le llama, para poder iniciar todo este tipo de mecanismo procedimental en materia penal. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok, Giovanni, por ahí creo que tenías alguna duda. ¿Ninguna duda? Ok. La tercera función para la cual nos puede apoyar la denuncia o la querella en el campo de la criminología es justamente conocer al autor del delito y sus características. Conocer al autor del delito y sus características. Cuando nosotros iniciamos una investigación, cuando nosotros presentamos una denuncia o querella, lo primero que tendría que hacer el Ministerio Público al abrir la carpeta de investigación es mandar a entrevistar justamente al imputado, a quien se le atribuyen en principio estas conductas. Y a través de la entrevista, que ese es un órgano, que ese es un elemento que pudiera ser las veces de evidencia en esta investigación, pues va a recabar los elementos que considere necesario respecto de este posible infractor o posible delincuente. Ya lo hemos platicado también en varias ocasiones. Le pregunta el nombre, le pregunta la profesión, su grado académico, si tiene señas particulares, si tiene apodos, si tiene tatuajes, dónde vive, todas estas características que giran en torno a conocer detalladamente al delincuente. A nosotros como criminólogos nos va a ser de gran utilidad toda esta información, porque vamos a poder empezar a estudiar patrones de conducta, vamos a poder empezar a determinar patrones específicos por cada tipo de delincuente que cometa un delito determinado. A lo mejor vamos a poder hacer una base de datos donde analicemos que, por ejemplo, los ladrones tienen algo en común. A lo mejor los ladrones vienen de un estatus social, económico no muy favorecido, entonces lo vamos a ir anotando, ya vamos a poder empezar a hacer investigaciones como criminólogos. A lo mejor los violadores, por otro lado, podemos empezar a concluir que son personas que tienen algún tipo de, o que reciben algún tipo de atención psicológica, que pudieron haber consumido algún fármaco, etcétera. Las personas que sufren o que son víctimas de violencia familiar o que cometieron violencia familiar, a lo mejor son personas con un perfil agresivo, que no tienen una instrucción académica específica. Todos estos datos concretos para poder empezar a categorizar la información del delincuente los podemos obtener a través de la denuncia o querella. Recuerden que el Ministerio Público no va a poder obtener estos datos si no iniciamos en un momento dado esta investigación a través de la denuncia o querella. ¿Sí está claro esto? ¿Tienen alguna duda? Ok. Cuarta utilidad o cuarto punto por el cual nos podría servir la presentación de la denuncia o querella. Realizar un proceso penal y llegar a la decisión de un tribunal. Si nosotros presentamos la denuncia o querella, nosotros vamos a estar en posibilidades de accionar el mecanismo de la investigación. Si no se inicia la investigación y el Ministerio Público no concluye, como ya lo comentábamos, pues nunca vamos a poder llegar a este proceso penal.
Si el Ministerio Público concluye que sí hay elementos, sí vamos a estar en posibilidades de que el Ministerio Público en un momento dado ejercite esta acción penal a través de la famosa judicialización. Si el Ministerio Público ejercita esta acción penal, acusa, vamos a poder en un momento dado, si es que así lo permiten las circunstancias del caso concreto, vamos a poder llegar a procesar a un posible delincuente. Solamente podríamos acceder a este proceso penal si el Ministerio Público tiene conocimiento del delito o de la posible comisión del delito a través de la denuncia o querella. Y si nos vamos a un proceso penal, el juez necesariamente tendría que estar obligado a definir la situación jurídica del imputado o del acusado. Vamos a entenderlo así. Si ya estamos sometidos a proceso penal, obviamente tanto la parte acusadora, que es el Ministerio Público, como la parte de la defensa, van a tener que aportar evidencias al caso concreto para que el juez tome una decisión. Hablábamos justo en clases anteriores de esta famosa dogmática jurídico-penal. Entonces, si presentamos esta denuncia o querella, podemos tener acceso al proceso de un delincuente y el juez al final va a tener que emitir una sentencia. La única manera de poder llegar a una sentencia de naturaleza penal es que iniciemos las cosas, la investigación a través de la denuncia o querella. ¿Está claro esto? ¿O alguien tiene alguna duda? Está claro, profe. Ok. Quinto punto, tratamiento del delincuente. El tratamiento del delincuente. La presentación de la denuncia o querella también nos va a servir justamente para que en caso de que sea necesario, en caso de que un juez determine que una persona ha cometido un delito y formalmente sea declarado como delincuente, reciba el tratamiento que necesita conforme a derecho. Recuerden ustedes que ya no estamos en la época de la escuela clásica donde castigábamos o donde los pensadores asumían que la pena era un instrumento específicamente diseñado para reprimir, para castigar. Entonces, hoy ya entendemos que el delincuente en un momento dado sí puede llegar a necesitar un tratamiento para poderse readaptar a la sociedad, para volver a convivir, para que vuelva a ser una persona de bien. El Estado, ¿cómo le va a dar ese tratamiento al delincuente si ni siquiera ha sido declarado formalmente un delincuente, si ni siquiera ha sido procesado? Para que el delincuente acceda a un tratamiento institucional por parte del Estado, por parte de sus instituciones, pues necesariamente necesita ser procesado, necesita el juez a través de una sentencia definir que es formalmente un delincuente, que se asume que ha cometido un delito, que es culpable por un delito, y además el juez, basándose en su sana experiencia, tanto humana como jurídica, va a estar en posibilidades de establecer el tratamiento adecuado, si así fuera el caso, para un delincuente. ¿Sí está claro esto que les estoy comentando? ¿Tienen alguna duda? Sí, está claro, profe. Ok. Sexto punto, asistir a la víctima. El proceso penal no tiene que girar siempre en torno al delincuente. Recuerden que también tenemos que darle la atención adecuada a la víctima o en su defecto al ofendido o a los ofendidos. Tampoco podemos dejar esto de lado. Si la víctima o el ofendido necesitan una asistencia específica, pues obviamente el juez va a estar en posibilidades de asistir a la víctima o el ofendido o incluso al Ministerio Público. Incluso el Ministerio Público puede mandar a una persona que se presume que tuvo un daño psicológico al CARI, por ejemplo, o a una serie de terapias psicológicas propiciadas por el Estado, pero el Estado no va a poder darle ese tratamiento ni médico ni psicológico a la víctima y al ofendido si nosotros como víctimas no hacemos del conocimiento estos posibles hechos delictivos al Ministerio Público. Entonces es importante considerar que la víctima también necesita ser tratada y que el Estado solamente se va a encontrar en posibilidades de dar ese tratamiento a la víctima a través de la presentación justo de la denuncia o la querella. ¿Está claro? Sí. Ok. Y por último, prevenir nuevos hechos delictivos. Prevenir nuevos hechos delictivos. Esa es otra de las utilidades de la magia de la denuncia o de la querella. Si nosotros tenemos el control, y entre comillas lo digo, institucionalmente como Ministerio Público podemos saber qué tipo de delitos se cometen, en dónde y qué tipo de personas los cometen, de alguna manera podemos estudiar, trabajar, procesar esta información
e implementar algún tipo de medida para poder prevenir en la medida de lo posible algún tipo de solución para que no se vuelvan a dar este tipo de delitos en la medida de lo posible. Ya comentamos que a lo mejor pudiera resultar imposible prevenir todos los delitos del mundo, pero sí podemos prevenirlos en la medida de lo posible. Eso nos ayudaría para facilitar medidas y para saber qué tipo de medidas tendríamos que implementar. Creo que está muy claro esto. Y además hay que considerar también elementos o hay que considerar otros factores como la famosa cifra negra de la criminalidad. Esta famosa cifra negra de la criminalidad, como ya lo hemos comentado, muchas veces nos pone un poco el pie o nos obstaculiza el trabajo tanto como abogados como criminólogos. Todos aquellos delitos que no se denuncian, todos aquellos delitos que no se hacen del conocimiento de la autoridad investigadora, nos merman a nosotros como investigadores, como científicos, para que no podamos resarcir socialmente ni tomar las medidas adecuadas socialmente que necesitamos para poder enmendar o prevenir este fenómeno del delito. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, niños? Bueno. Dice Manuel Rey y Arroyo, este autor que ya hemos referido, Manuel Rey y Arroyo, se los escribo en el chat, dice Manuel Rey y Arroyo que para que una persona delinca, necesariamente tendrían que influir los hechos o los factores socioeconómicos y políticos que giran en torno al delincuente. No hay un crimen que no sea castigado sin que esté sin que la pena esté prevista anteriormente en una ley, que platicábamos justo el día de ayer. Para poder castigar a una persona, para que el Estado le pueda aplicar a una persona una pena, esta pena tiene que estar prevista en la ley. Si no, estaríamos infringiendo o estaríamos violando los derechos del procesado. No podemos aplicar penas inusitadas y penas que el Estado no tenga previstas dentro de este catálogo de sanciones. Entonces, tiene que existir una penalidad adecuada para cada uno de los delitos que se cometen, que eso es justamente lo que está comentando Manuel López Rey Arroyo. Necesitamos aplicar las penas específicamente adecuadas para poder prevenir o para poder subsanar en la medida del posible estos hechos delictivos, y además tenemos que tomar en consideración los factores socioeconómicos y políticos que llevaron al delincuente a cometer esas conductas. Hay que ponernos también en la posición de la víctima, hay que también trabajar con base en la estadística criminal. Alguna de las criminólogas destacadas en estos menesteres es Ángela Vázquez, se los escribo, Ángela Vázquez. Ángela Vázquez, también una criminóloga muy famosa, utilizaba preponderantemente como herramienta en la criminología justamente estas encuestas. Se dedicaba a entrevistar a las víctimas para saber cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus afecciones, y que de esta manera podamos atender de manera concreta las necesidades de la víctima, de estas víctimas u ofendidos. Eso es lo que hacía Ángela Vázquez. ¿Tienen algún comentario, alguna duda de esto que estoy diciendo? ¿Todo está claro, niños? Sí, profe. Bueno, vamos a platicar ahora de otro nuevo objeto de estudio de las tendencias de la criminología hasta nuestros días, y me estoy refiriendo a la reacción social institucional. La reacción social institucional. Este es otro de los objetos de estudio de las nuevas tendencias de la criminología. Es muy importante hablar de la reacción social institucional. No muchos criminólogos estudian este tema de la reacción social institucional. De hecho, nos faltan criminólogos en la sociedad que se aboquen a estudiar esta reacción social institucional. ¿Y qué será entonces esta reacción social institucional? La reacción social institucional no es otra cosa sino aquellos modos, aquellos mecanismos, aquellos frentes, aquellas acciones que llevan a cabo las instituciones frente al delito. ¿Cómo reacciona el Ministerio Público frente a la posible comisión de un delito de violación?
¿Qué es lo primero que hace? Cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de una violación, ¿qué hace? Entrevista a la víctima, por cuántos filtros tiene que pasar una víctima de violación, cuánto tiempo tiene que esperar, qué tipo de atención se le da a una víctima del delito de violación, si es eficaz o no es eficaz esta reacción social e institucional. Creo que esto ya lo habíamos comentado, pero también a la luz de la criminología tenemos que estudiar justamente de qué manera reacciona la sociedad para poder criticar desde el punto de vista científico si las medidas y las acciones que llevan a cabo estas instituciones por parte del Estado, designadas por parte del Estado, son suficientes, son vastas, si son eficaces para ayudar en un momento dado a la víctima de un delito. ¿Tiene algún comentario o duda de esto? Sí, profesor. Dijo que son aquellos modos, acciones y le puse etcétera, que llevan a cabo las autoridades. ¿Para qué? Son aquellos modos, aquellas acciones, aquellos mecanismos que lleva a cabo la sociedad, que llevan a cabo las instituciones de gobierno frente a la posible comisión de un delito. En pocas palabras, cómo actúa el Ministerio Público, cómo actúan los policías, cómo actúan los jueces frente a la posible comisión de un delito. Hay que analizar si las instituciones tienen o no la capacidad para atender de manera estructural la posible comisión de un delito, para atender a la víctima, para atender a los ofendidos. ¿Sí me doy a entender? Sí, profesor, gracias. Profe, ¿lo puede repetir un poquito más despacio, por favor? Sí, claro que sí. Va de nuevo. Estamos estudiando entonces ahora la reacción social institucional. Cuando estudiamos a la reacción social institucional, lo que vamos a entender como criminólogos es de qué manera actúa, de qué manera reacciona el Ministerio Público, de qué manera actúa el juez penal, de qué manera reaccionan los policías, cuáles son los mecanismos, cuál es esa capacidad de respuesta que van a tener las instituciones mexicanas frente al delito. ¿Okay? Si tú haces del conocimiento de un policía de investigación o de un simple agente de policía en la calle, esperemos que nunca te pase, pero si llegaran a asaltarte, por ejemplo, tú a lo mejor lo primero que harías sería acercarte con un policía. ¿Cómo reacciona ese policía? Si está capacitado para satisfacer tus necesidades, si está capacitado para atenderte, ahora que fuiste víctima de un delito, si te puede resarcir el problema, si tiene la capacidad para perseguir de manera inmediata a lo mejor al delincuente, tiene la capacidad para asistirte a ti como víctima, y no nada más el policía, también los ministerios públicos, también los jueces y todas aquellas personajes o autoridades que están inmiscuidas en esto del proceso penal. ¿Sí me di a entender, Stephanie? Sí, profe. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, algunos criminólogos famosos que se han dedicado, o algunos penalistas famosos que se han dedicado justamente a estudiar este tema de la reacción social institucional, son el famoso Cesare Beccaria, mejor conocido como el Marqués de Bonesana. Otro tanto, otro más, Francesco Carniluti, que Francesco Carniluti, valiendo la redundancia, es un jurista que se dedica también a los temas de derecho procesal o procedimental. ¿Quién más? Michel Foucault. Perdón, profesor, ¿cómo dijo que era conocido Marqués de Bonesana? Ahí se los anoté. César Beccaria es conocido como el Marqués de Bonesana. Ok. Está Michael Foucault. Darius Melosi. Darius Melosi. Máximo Pavarini. Máximo Pavarini.
Todos estos criminólogos o estudiosos de las disciplinas penales son algunos de los criminólogos que han destacado sus estudios en torno a este tema de la reacción social institucional. Entonces, cuando estudiamos este tema de la reacción social institucional, vamos a estudiar cómo reaccionan las instituciones frente a determinado delito. A lo mejor podemos abocarnos al estudio de un delito en particular. En el delito, como decía, de violación, o en el delito a lo mejor de fraude, cómo reaccionan las instituciones cuando hacen de su conocimiento, con un gobernado o una víctima hace de su conocimiento un delito de fraude, o un delito contra la seguridad de las personas, etcétera. ¿Cómo opera la policía frente a estas circunstancias? ¿Cómo opera también el sistema penitenciario? Eso es muy importante. Las cárceles, los centros penitenciarios tienen las instalaciones necesarias o gozan de los mecanismos necesarios para poder dar frente adecuadamente a un hecho delictivo. ¿Qué penas se tienen que aplicar a este tipo de delitos si los empezamos a categorizar? ¿Acaso las penas son eficaces? ¿Sí nos están sirviendo esas penas que socialmente se aplican contra determinado delito o contra determinado delincuente? Hay que tomar en consideración también la educación universitaria, tanto de los funcionarios, tanto de los agentes del Ministerio Público, como de los jueces, como de los agentes de la policía en un momento dado. Y justamente ese tema de la educación es uno de los factores que vamos a estudiar de manera muy recalcada al abocarnos a la investigación de esta reacción social institucional. A lo mejor podríamos implementar a nivel universitario estudios de criminología, aunque no necesariamente estén estudiando esa disciplina. Ustedes porque van a ser unos expertos, unos peritos en el campo de la criminología en un momento dado. Pero a lo mejor lo que necesitamos también es enseñar en las universidades, tal vez hasta en las preparatorias, en los bachilleratos, tal vez una cultura o algunas sesiones o alguna cátedra específicamente de estos temas criminológicos, para que todos como sociedad nos estemos preparando frente a la posible comisión de este delito. Incluso a nivel primaria antes, me imagino que se seguirá haciendo, pero con otra mecánica, llevaban expertos para platicar en torno a ciertas circunstancias de la sexualidad de los niños, ciertas circunstancias en torno al consumo de fármacos, les daban algún tipo de conferencia a los niños de primaria, claro, a su nivel y con sus palabras, cuando les hablaban de droga. A ver, muchachos, si llega una persona de pronto en la calle y les ofrece algún tipo de sustancia y les dice que se siente bonito y que la primera es gratis, pues ustedes lo primero que tienen que hacer es confiárselo, comentárselo, platicarlo a algún adulto, platicárselo a algún maestro para que nosotros podamos tomar cartas sobre el asunto. Y a lo mejor también en torno a esto de la educación sexual, valdría la pena a lo mejor con esto de las nuevas modalidades de los delitos, que ahora con estas nuevas tecnologías, como comentábamos, se favorece muchísimo la comisión del delito. Esto del Internet, en medida y en parte sí ha favorecido a los delincuentes. Hablamos de, por ejemplo, algunos fraudes, algunas compras por Internet, algunas personas que se dedican a vender productos falsos o a recibir dinero y que nunca mandan el producto, o en el peor de los casos, hablamos hasta de trata de personas en este tipo de temas. No sé si escucharon justamente en la semana, que también fue un tema muy caliente en la semana, en torno a que el presidente de la República estaba atribuyendo gran parte de la criminalidad a estos videojuegos que hoy por hoy juegan los niños. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí será por ahí o no será por ahí? ¿Cuáles juegos, maestro? Es que no me interesa. Véanlo en las noticias. El presidente estaba estaba haciendo algún comentario en torno a que algunas redes de delincuencia operan a través de estos videojuegos en línea. Hay muchos videojuegos que hoy ya se pueden jugar en línea, Fortnite y no sé qué otras cuestiones. No sé de muchos videojuegos que se apliquen en línea. Sí sé de algunos, pero hay unos que son más usuales que otros, y estaban comentando las famosas mañaneras, hasta hicieron una presentación muy bonita en PowerPoint, Grand Theft Auto, por ejemplo, ¿no?
uno de estos videojuegos, que cuando estamos jugando propiamente el videojuego, pues podemos tener el contacto a través de internet con otros usuarios, y había muchos usuarios en internet, como no los conocemos, que se dedicaban a hacer contacto directo con los niños, y de esta manera empezaban a pues hacer plática con ellos, empezaban a girar o a platicar en torno a muchas situaciones, y podían influenciar para que los niños actuaran de una manera más violenta, o incluso para que pudieran recluir o hasta cometer algún delito en torno a la trata de personas a través de estos videojuegos en línea. ¿Alguien sí escuchó la nota? No. Bueno, ¿qué opinan? Ya se los estoy platicando. ¿Qué opinan? ¿Creen que los videojuegos sí pudieran ser un móvil para que pudiéramos afectar a los niños que están jugando en línea? Sí, la violencia. Yo pienso que no, porque, bueno, en lo personal yo antes, bueno, actualmente todavía, pero antes cuando tenía como 5 o 6 años, jugaba igual así juegos de violencia, pero pues no me generaba así ese tipo de conflictos. Ok. Pero pues, no sé, ahora sí que estas nuevas generaciones, ¿no? Por decirlo así, no sé cómo los niños, su desarrollo, cómo se vayan desarrollando. Ok. A ver, ¿quién más? Yo pienso que puede llegar a ser un poquito variable en la cuestión, así como dice Javier, ¿no? A lo mejor en algunos niños sí, en algunos niños no, pero depende de, bueno, la persona que puede influir a través del videojuego, el videojuego que estén jugando, el entorno, por ejemplo, familiar o social particular del niño. No nada más es como la cuestión del juego, sino todo su entorno lo que puede a lo mejor alterar un poquito, pues, los resultados. Ok. ¿Quién más? Yo concuerdo con Joadán. Ok. El entorno social de la persona, del que juegue, sí influye muchísimo más de lo que puede influir el juego. Digamos, si juega un juego violento, pero en su entorno vive a diario esa misma violencia, bueno, como vivirlo en persona, ¿no? Esa se te queda más grabada a veces que el mismo juego. Ok, dice por ahí Edith, que dice que sí, y que como dicen los compañeros, también en el ambiente familiar en el que convivan. No. Y también tendría que ver la personalidad del infante, ¿no? O sea, ahí sería ya un caso en concreto, más, digamos, llevado a la persona, al quien está, al final de cuentas, el producto final de estos juegos no es el juego, es la persona que lo juega. Es la persona, concuerdo, y además es la educación. Aquí hay que tomar en cuenta varios factores. Número 1, a ver, si podemos jugar a nuestro hijo Mario Bros. Y los honguitos felices, pues difícilmente a lo mejor vamos a poder. Digo, puede ser que sí, ¿no? Como dice Gerardo, puede haber distintos tipos de personalidades, pero son menos propensos a ese tipo de juegos, ¿no? Número 2, así como con las películas, hay ciertas películas que manejan ciertos temas específicamente prohibidos para ciertas edades, por eso las películas tienen clasificaciones. Hay clasificación A, clasificación B, clasificación C. De igual manera, en los videojuegos se ha establecido un estándar de clasificaciones. No vamos a poner a jugar a un niño de 4 o 3 años Silent Hill. No sé, los que conozcan, es un juego muy sangriento, que habla de demonios y cosas de esa naturaleza. Naturalmente no. Ya cuando tienen la edad y el perfil suficiente, también los padres tendrán que dar esta educación adecuada. Los padres y la educación y el núcleo familiar es una parte preponderante, es un rol preponderante para poder prevenir ese tipo de conductas. Si el padre está poniendo atención a las cosas que hace el niño, pues bueno, se dará cuenta que hay juegos que no son apropiados a cierta edad, y eso va probablemente a afectar el desarrollo psicoemocional del niño. También hay que tomarlo en consideración. ¿O alguno de ustedes pondrían a ver a sus niños de 3 años alguna de las películas que les dejé en criminología? Pues me parece que no. No, de hecho yo corrí a mi bebé para que no viera la película. ¿Cuál les tocó a ustedes? Tesis. Tesis, justamente. Claro, que hablamos de temas de gore, que hablamos de grabaciones, de torturas. Pues por supuesto que los niños no pueden ver ese tipo de situaciones. Esa es una Pero, película, por ejemplo,
O sea, hablando de eso, yo veo que ahorita muchos papás, y más en esa temporada, es como de que, ay, Chucky, no tiene nada de malo Chucky, pero realmente yo sí viendo como que un poco esas películas, pues sí tiene cierto contenido que tampoco es para niños. Sin embargo, es una película súper comercial porque a lo mejor es un terror muy tonto, por así decirlo, para los adultos y es como de, ay, ¿qué podría pasar? Pero realmente yo sí he visto como que ciertos niños que de repente toman ciertas posturas que digo, oye, espérate tantito. Miren, lo que pasa, lo que estás comentando es bien interesante, Jordan, porque, por ejemplo, para las personas que nos tocó ese fenómeno de Chucky y de la pesadilla en la calle del infierno en los 80 y ese tipo de películas, bueno, a lo mejor en nuestro momento histórico, a mí sí me prohibían mis papás ver a cierta edad la pesadilla en la calle del infierno y Chucky. Crecemos y a lo mejor nos damos cuenta que, pues sí, tiene cierto contenido sangriento, tiene cierto contenido nocivo, violento, pero son cuestiones que a lo mejor hoy nos podrían llegar a dar risa, porque ya tenemos a lo mejor pues cierta edad para comprender estos temas, pero un niño no lo puede asimilar de esa manera. Hoy en nuestra sociedad contemporánea se han desmitificado muchos tabúes que antes sí existían socialmente hablando. Como nosotros asumimos, y tienes toda la razón, como nosotros asumimos, pues Chucky ya es de risa, ya no tiene nada nuevo, ya es lo mismo siempre. A ver, o sea, por ahí hay una película donde el muñeco empieza a jugar con armas que aparentemente eran de salva y resulta que las cambió por balas de verdad, pues eso no es como muy propio para los niños. Entonces, a nosotros nos puede parecer algo muy común, pero no es algo propio para los niños. Eso sí hay que atenderlo. Yo coincido contigo. ¿Okay? Ahí ya entraría digamos, bueno, ya no sé si se consideraría fenómeno social, pero la sociedad ha evolucionado y ahora todo el contenido o la mayoría del contenido de aprendizaje es audiovisual. Entonces, una película hace referencia a audiovisual y como dicen, ¿no? O sea, un niño que vea un muñeco que sigue siendo un niño, porque al final de cuentas el muñeco es un niño que ve que toma cuchillos, toma armas, hace cierto tipo, genera cierto tipo de violencia, pues pasa esto. El otro día mi compañera Joadan y otra compañera que es Jessica estábamos hablando, por ejemplo, de la película de Hablemos de Kevin. Let's talk about Kevin. Yes, entonces estuvimos viendo eso y dijimos, o sea, sí, y al final de cuentas, la mayoría de las familias no tienen no tienen como un acceso, por ejemplo, a la estimulación temprana o a la investigación temprana de los infantes, ¿no? O sea, decir, oye, mira, este es mi hijo, te lo traigo para, pues como si fuera un vehículo. Quiero que me hagas un diagnóstico, ¿no? De qué patologías puede presentar. O sea, solo nos quedamos con la parte médica física, claro, cuando tiene un malestar o el certificado de vacunación o los certificados de nacimiento de que, mire, sí, su hijo tiene 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, pero no hay más, o sea, no hay más investigación y no podemos saber qué es lo que está pasando como en el ejemplo de esta película. Esto es cierto, el comentario me parece muy acertado, porque educar al niño no nada más significa llevarlo al médico o llevarlo a la escuela. También hay que estimular de pronto algún tipo de actividad artística, el violín, el piano, el deporte, el karate, la natación, qué sé yo. También hay que llevarlo al dentista y también la parte mental justamente es importante. Y tenemos el mito de que el psicólogo a lo mejor no es necesario o no nos va a servir de mucho porque nosotros todos nos creemos psicólogos y más en algunas profesiones asumimos que tenemos ciertos conocimientos y no es así. No lo trabajamos a lo mejor de manera objetiva. A lo mejor ustedes ya tienen cierto bagaje en cuestión psicológica, en cuestión de estudios a nivel profesional, pero bueno, ustedes son sus padres y lo pueden ver desde el punto de vista subjetivo. Hay que acudir con un profesional y no es que esté mal acudir con un psicólogo, eso es muy cierto, es necesario. ¿Okay? ¿Alguien más? Bueno, aquí el comentario entonces es que tenemos que trabajar en desmitificar justamente, quitando los mitos, quitando los tabúes respecto a la problemática de la delincuencia. No podemos hacernos como que no existe esta delincuencia, no podemos hacer de cuenta que todo sigue pasando con regularidad. Es que fui al Ministerio Público y me tardé ahí
toda la madrugada, nada más porque me robaron el vehículo y para hacer efectivo el seguro. No podemos regularizar estas conductas, esto es anormal, no tendría que ser así. Tenemos que provocar un cambio, pero nosotros lo tenemos que empezar. Hay que quitarnos esos tabúes, hay que tomar en consideración esas famosas cifras negras de la criminalidad. ¿Por qué no se cuentan todos esos delitos si sabemos que sí se cometen en la realidad? ¿Cuál es la razón de fondo? Independientemente de que el gobierno quiera manejar algunas cifras oficiales para cuantificar la eficacia de las instituciones, lo cierto es que no podemos ignorar esos problemas, es importante. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando, niños? No, profe. No, profe. Vamos a hablar ahora de otro autor, que es Philip Roberts. Se los anoto en el chat. Philip Roberts. Philip Roberts fue otro criminólogo muy famoso que justamente aboca sus estudios a la crisis que existe en el sistema penitenciario o en el sistema penal, justamente porque es retardado y es ineficaz. Los primeros cuestionamientos que se plantea Philip Roberts es cómo funcionan, cuál es la eficacia que verdaderamente representan esas instituciones en el sistema penal que hacemos. Él se aboca más al sistema penal. Y tenemos que entender por sistema penal desde el juez, cuando estamos procesando propiamente un delincuente, hasta los centros penitenciarios. De esta manera, Philip Roberts entra en un estudio pormenorizado del funcionamiento interno de los reclusorios, quiénes son las autoridades, quiénes son las personas que están a cargo de estos centros penitenciarios, si tienen la capacidad, si tienen la instrucción académica necesaria para dirigir estas instituciones, y además tienen la capacidad de reacción o la capacidad intelectual o tienen el temperamento necesario para tomar o para actuar en un momento dado en una situación de emergencia. ¿Qué pasa si en el centro penitenciario hay una emergencia, hay un asesinato y todos los delincuentes dentro del centro penitenciario pueden llegar a tener algún tipo de incidencia? ¿Qué va a hacer el director de la prisión en ese momento? Desde ahí, desde el punto de vista de Philip Roberts, tenemos que empezar a analizar las instituciones. Si hablamos de este tema de la reacción social institucional, lo cierto es que Philip Roberts se aboca específicamente sus estudios a los centros penitenciarios y al sistema de justicia penal, que eso es importantísimo. Los formulismos, los procesos, sí son necesarios, sí son eficaces, los tiempos son adecuados. Esa es la pregunta que se hace Philip Roberts. Habla también de los procedimientos policiales. Los policías sí tienen la instrucción académica, sí tienen la preparación adecuada, también física, porque también tenemos este gran problemita en nuestra sociedad mexicana. A lo mejor los policías, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver cómo es que los preparan en las famosas academias. ¿Les dan alguna preparación jurídica? Claro que sí. ¿Les dan alguna preparación en torno al manejo de armas de fuego? Los encuartelan, les dan una serie de pláticas en torno a la atención por zonas, por barrios, etcétera, pero realmente tienen la capacidad estos agentes policiales para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. ¿Cómo proceden en realidad con una persona, como les comentaba, con una persona es víctima de un delito y acude a un policía para satisfacer esa necesidad, para pedir el auxilio de estos servidores públicos? ¿Cómo proceden? Oiga, joven, ¿es que en serio le pasó esto o no a poco? Entonces, habrá quienes sí y habrá quienes no. Por supuesto que no todos los agentes son iguales, pero en la gran generalidad, conforme a las estadísticas, estas cifras que manejamos, conforme a la estadística criminal, bien sabido es por estos estudios criminológicos que la reacción de estos órganos policiales no es del todo eficaz para nosotros como sociedad. ¿Alguien tiene alguna duda en torno a esto? ¿Algún comentario? Oiga, profesor, yo tengo un conocido, un amigo, que él era policía común o policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ahorita está estudiando porque él quiere ser un policía de investigación. Y me comentó que en algún momento, cuando yo le comenté que había ingresado a la carrera, me dijo que cuando yo quisiera, pues me podría brindar algunos manuales o cuestiones así para pues saber cuáles son, qué tan eficaz y más que nada para tener el conocimiento. No sé si le guste que le diga
y que nos pueda proporcionar alguna información respecto a, porque también tengo entendido que esta información es un tanto como confidencial, o sea, esto sería como algo, o sea, algo único, una oportunidad única que tendríamos, y pues obviamente nada más omitiríamos nombres y ese tipo de cuestiones. Por supuesto que sí, y hay que diferenciar también entre un manual de procedimientos técnicos y las leyes que los rigen a ellos mismos. Una cosa es un manual de procedimientos técnicos, que es justamente una serie de disposiciones donde les indican a ellos cómo actuar frente a una situación determinada, y otra cosa es el cúmulo de leyes que lo rigen. Las leyes son públicas. Ya si hablamos de casos en particular, pues bueno, ahí sí habría que proteger alguna situación porque sí pudiera estar prohibido estar divulgando, pero pues si podemos enriquecerlo, adelante, no hay ningún problema. Me parece enriquecedor. Por supuesto que sí. ¿Ok? Bueno, Bien. claro que sí. Vamos a hablar de otro autor en torno a las ideas de Philip Roberts, que es Emilio Viano. Se los anoto en el chat. Emilio Viano. Y nada más lo comento porque los estudios de Emilio Viano también giran en torno a la capacidad de respuesta que tiene la institución policial. Emilio Viano justamente etiqueta a la policía como el primer órgano que está en conflicto. Si hablamos de este tema de la reacción social e institucional, podemos asumir que la policía es el primer contacto que tiene la víctima o que tiene el ofendido cuando es víctima de la posible comisión de un delito. Lo primero que hacemos es acudir en la gran mayoría de los casos a un policía. Cuando nos sentimos inseguros, cuando somos víctimas de un robo, cuando somos víctimas de una agresión en la vía pública, pues a lo mejor lo primero que hacemos por instinto, por querernos sentir seguros, es acudir a un agente de la policía. Lo primero que hacemos. Cuando está acechando un delincuente en las puertas de nuestro hogar, que está atentando contra nuestra propiedad, que está poniendo en riesgo la seguridad de nuestras familias, pues lo primero que hacemos es hablarle a la policía. ¿Y qué pasa? ¿Nos atienden? ¿Cuánto tiempo se tardan en llegar? Ya muy como en Norteamérica, muy norteamericanizado, tenemos el famoso teléfono del 911. Antes hablábamos del Locatel, del 56 58 11 11. Hoy ya tenemos un 911. No sé si ustedes hayan tenido acceso o hayan tenido la necesidad de hablar al famoso 911. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Los atendieron inmediatamente o no? ¿A alguien ya le pasó? ¿Alguien tuvo que hablar al 911? Yo los fines de semana, profesor. ¿Y la reacción fue inmediata? ¿Sí atendieron tu problema inmediato? No, profesor, siempre se tardan mucho, o te hacen hacen una serie de preguntas para ver si efectivamente lo que necesitas es un apoyo, por ejemplo, policíaco. Yo los fines de semana, donde resido, tengo varios vecinos que son muy latosos, y los fines de semana agarran la fiesta de filo, y puede ser viernes en la noche, sábado, domingo y lunes en la mañana, que siguen en su fiesta. Y a pocas cuadras de donde yo estoy tengo como un centro de diversión clandestino, como una discoteca. Entonces se les hace fácil terminar la fiesta ya y se pasan para acá, y es un desorden. Entonces mi denuncia es obviamente por alterar el orden público de lo que sucede. Y no, la verdad es que la respuesta no es inmediata. O sea, no. Ya tengo yo que pues inclusive mentir y decir, mira, ¿sabes qué? Tengo un grupo de personas que están haciendo esto y veo que portan armas de fuego. Solo así es cuando entonces mandan sustancias ilícitas, ¿no? Por decir algo. O sustancias, pero solamente así, si no, y aún así lo piensan, porque todavía te preguntan, ¿y usted vio la arma? ¿Y usted ya sabe de qué tipo de calibre es? Y dices, oye, a ver, espérate. Por eso te estoy pidiendo la ayuda para que tú vengas y determines, porque yo estoy temiendo por mi seguridad. ¿Crees que me voy a poner a fijarme qué tipo de arma tiene? O sea, no. Justamente ese es el punto medular. Esa es la crisis institucional que hoy por hoy estamos viviendo. Por eso dice Emilio Viano que la primera institución que está en crisis es la policía. Y justamente, y no te vayas tan lejos, en algún momento yo hice del conocimiento un incendio.
Y lo mismo, ¿eh? Sí, no, ¿por qué? ¿A poco? ¿Usted cree? Oiga, se está quemando la casa, hay una persona de la tercera edad en silla de ruedas que está gritando auxilio. ¿En serio me está preguntando? Estos son el tipo de factores, el tipo de circunstancias que nosotros tenemos que puntualizar. Es lo que tenemos que atacar, son los problemas que ahorita están aconteciendo en nuestra realidad histórica. Por eso, ustedes como criminólogos, pongan el dedo en estos renglones. Pongan el ojo en ese tipo de sucesos, porque son ustedes los que lo van a poder cambiar el día de mañana. A eso se van a dedicar. ¿Ok? Bueno, eso en torno a... Profesor, ¿sabe cuál consideraría que yo es un factor de problemática en referente a la respuesta que dan? Yo en algún momento en la escuela, cuando estaba en la secundaria, recuerdo que, bueno, estaba como la novedad de que ya me compraron el celular y en vez de que lo ocuparan realmente para cosas necesarias, recuerdo que de repente ya veía un grupito y ya estaban haciendo llamadas que a los bomberos, que a la policía, haciendo denuncias falsas. Entonces, no sé si debido a ese tipo de cuestiones, yo creo que los organismos han de haber dicho, mejor voy a preguntar bien, a lo mejor van a hacer preguntas que en su momento van a decir, ¿cómo me preguntas eso ahorita? ¿No? En un caso real. Claro. Pero pues yo creo que no nada más los niños hacían eso, yo creo que también lo aprendían de algún lado, eso sí no tengo duda. Entonces, yo creo que es eso más que nada. Digo, está mal, pero pues esa es la consecuencia de la diversión que vieron en algún momento otras personas. Pero la policía, bueno, disculpe, no sé si esté bien en mi criterio y un compañero nos había dicho, creo que la policía, o sea, independientemente de si es o no es falso, por eso ahora tienen una, ¿cómo se le llama? Una capacidad de investigación, porque ellos tienen que validar si efectivamente está o no sucediendo el hecho. A lo mejor la descripción momentánea, como dice Joadán, ¿no? O sea, es como un candado, a ver, hagan tantas preguntas para ver si efectivamente sí se trata de algo que necesite un apoyo. Pero nos comentaba un compañero que no es si quieres, o sea, ellos tienen que brindar la atención. Claro, y justamente es el comentario que les voy a referir ahorita. Para empezar, digo, ahorita a cierta edad a los niños tendrían que ponerle ciertos candados en el uso del celular. Ya niños a nivel primaria, a nivel secundaria, no sé qué tan adecuado sea que tengan un teléfono celular para que tengan este tipo de manejos. Se supone que como dicen, como acaba de decir Gerardo, la atención tiene que ser inmediata. Y en otros países lo que hacen es que si acuden a una llamada de broma o si es algún tipo de situación, esas conductas para hacer llamadas de broma al 911 son delitos en otros países. Eso es lo que nos falta a nosotros como mexicanos en nuestras leyes, ese tipo de sanciones y ese tipo de conductas también tendrán que ser castigadas. A lo mejor al niño se le hace muy fácil o muy gracioso, no alcanza todavía a comprender ese tipo de situaciones. Por eso es que hacemos hincapié en la educación que tendrían que tener los niños de este tipo de fenómenos a nivel primaria, a nivel secundaria, pero también tendríamos que estar castigando ese tipo de cosas, porque si hablamos a un número de emergencia, pues asumimos que tendrían que venir de manera casi inmediata, esto es cierto. Sí tendrían que preguntar, claro que tienen que hacer ciertas preguntas, pero es una emergencia. Y quien maneje los números inadecuadamente, pues claro que tendría que ser acreedor a una sanción. Así tendría que ser. Profesor, sí, adelante. Ahí, hablando de los que manejen los números inapropiadamente, se da el caso, hablando de la criminología, que la misma rata hace eso. Reporta y reporta. En un lugar, digamos un ejemplo, un Banco Azteca, van a robar el Banco Azteca y te dicen que a 3 calles o a 10 calles están robando, están haciendo muchas cosas. ¿Para qué? Para jalar a la policía ya y descubran ese punto vulnerable y puedan ellos robar. Respondiendo el caso a Gerardo, no pueden ser respuestas inmediatas, la inmediatez de una unidad de seguridad pública. ¿Por qué? Llámese en los fines de semana, como comenta el compañero Gerardo, hay muchas emergencias, muchos borrachos, muchas personas ingiriendo en la vía pública, como lo comenta. Pero ¿qué pasa? Que de tantas emergencias, de tantas llamadas, hay un área específica que está en Balbuenas, es en el área del C5, hay un área de telefonistas que se llaman tabuladores. Ellos se dedican a eso, a hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque mucha gente sí tiene ese afán de reportar, nada más escucha un ruidito y reporta al vecino, o escucha otro ruidito y reporta. Obviamente desde ahí los despachadores te tienen que brindar la atención
darte un número de folio y su nombre, porque si no desde ahí están cayendo en una negación de servicio por parte de los servidores públicos o los policías en este caso, y ellos lo triangulan vía radio, donde todos los policías escuchan. ¿Y qué pasa? Que cuando llegas a la emergencia no hay nada, y ya cuando ves ya donde estaba un punto vulnerable, donde es, llámese un punto rojo, un punto donde matan mucha gente, o un punto donde roban, o ya mataron, o ya robaron, o ya pasó algo. Es por eso que esas personas que están en el 911 te hacen tantas preguntas, para evadir todas esas, a los niños o a personas que para asumir pues, y para cerciorarse de que en efecto es una emergencia. Y sí es correcto, claro que tendría que estar haciendo estos filtros. Lo único que a lo mejor podríamos mejorar, que aquí el tema es, todos estos temas los planteamos en torno a poder mejorar el sistema. Claro que tendría que haber un filtro y claro que tendrían que tener la capacidad de respuesta. Lo único que a lo mejor podríamos trabajar o implementar en esto es la capacidad de respuesta. Si van a lo mejor no se me ocurre, ¿no? Porque tampoco es que sea mi comentario la verdad universal, pero se me ocurre que si van a hacer ese tipo de filtros, pues a lo mejor podemos hacerlo de una manera un poquito más rápida para asumir si verdaderamente tenemos que acudir a una emergencia o no. Dice por aquí Jesse, estamos de acuerdo que también ciertos puntos, por más que los reportes nunca van porque está comprada la policía. Pero profesor, yo creo que aquí, como dice Amezcua, o sea, efectivamente, hay que hacer filtros, o sea, sí hay una situación, pero también creo que hay una organización. Por ejemplo, a varios nos ha tocado ver casos donde, por ejemplo, tienen un retén que es ilegal. Lo que yo sepa, los retenes son ilegales. A mí me ha tocado que yo no me he dejado, a lo mejor yo estoy incurriendo en un delito, no lo sé, pero cuando a mí me detiene un policía que veo que no es de tránsito, que veo que está en un retén y me dice, párate, yo me sigo, y acelero y me voy. Y hasta me han aventado y me dice, me estabas pegando, me importa un bledo. Tú eres el que te estás cruzando, no yo. Tú tienes una jurisdicción, a mí no me importa. Mi derecho constitucional es y hasta que no tengas una orden de un juez donde ampare que aleatoriamente puedes detener a quien quieras, está bien. Y aún así, teniendo tu aleatoriedad, como dices, pues yo podría pensar que es un acto de discriminación. O sea, dependiendo a quién veas, vas a detener, ¿no? 2, vemos estas detenciones arbitrarias y no vemos una patrulla. Vemos 5 o 6 patrullas en un solo punto con a lo mejor algo que dices, ¿qué está sucediendo? Una compañera me hizo una observación muy curiosa y me dijo, oye, ¿te has dado cuenta que siempre afuera de un banco, hay una cámara del C4, C5, etcétera? Siempre hay una cámara. ¿Por qué no hay una cámara afuera, por ejemplo, de cada esquina? ¿Y por qué afuera de un banco si hay? Lo que dice Jessica, a lo mejor sí está comprada, sí, el banco tiene, es más, apenas lo vimos en Polanco, ¿no? O sea, en Polanco hay policías en patrulla, hay policías en estos monopatines o en estos patines electrónicos, o sea, hay varios policías. Y la respuesta de mi compañero fue muy, muy curiosa. Dice, pues esto es lo que Polanco se puede pagar. Y entonces, ¿dónde queda la demás sociedad? Es cierto. Este comentario específicamente es atinado porque a lo mejor hay zonas, geográficamente hablando, que no tienen la atención adecuada o que no tienen justamente esta cantidad de agentes necesarios a lo mejor para hacer frente. Y hay zonas en las cuales pues sí se focaliza un poquito más este centro de la atención. Eso es correcto. Okay. Ahora, sí, adelante. Creo que la policía está segmentada, profesor, y lo he visto. Por ejemplo, en Polanco me ha tocado ver policías que se bajan. Policías, creo que son policías de investigación, no lo sé. Los he visto porque no les alcanzo a ver su placa, que la tienen en su cinturón, en su cintura, traen su arma y se bajan de Mercedes, se bajan de BMW. Y digo, bueno, yo nunca he visto un policía en otra zona, o los he visto con sus patrullas que dicen patrulla de investigación, pero en Polanco en específico, yo se lo dije a un amigo, es que son judíos cuidando judíos, o ricos cuidando ricos, pero no los vemos en otro lado. Y inclusive, profesor, usted ve el porte de estos policías o de estos agentes y de verdad, o sea, usted no se imagina, si usted lo ve
a lo mejor ya cuando le ve la cintura y ve la placa y el arma dices, es policía, pero antes de verlos, como dice la criminología, voy a hacer una observación para llevar a cabo pues darme una idea de lo que sucede. A lo mejor y viste una escolta, ¿no, Gerardo? Allá se da mucho que hay muchos escoltas y traen su arma y vienen. Porque en sí, te digo, aquí en la Ciudad de México, en la CDMX, no hay carros oficiales que sean Mercedes o BMWs. Pues estos que he visto, a mí en Polanco, ¿qué se da? Hay un índice o un tabulador por cuadrantes, por colonias, por alcaldías. En Polanco vas a ver siempre mucha seguridad, así como en el centro, en la Condesa, en Bellas Artes, por el alto índice de robo que hay. En Polanco, ¿por qué? Se daba mucho, ahorita ya casi no por la porque ya hay mucha seguridad, pero antes, ¿qué hacían los delincuentes? Metiendo la criminología. ¿Para qué voy a robar ahí donde está la universidad, que es la Aragón, la Bondojito, donde hay gente de mediana, de bajos recursos o mediana, cuando voy a ir a Polanco y voy a encontrar los que vienen sin escoltas y voy a poder robar más? Entonces, por eso se da de que hay más seguridad en ciertas zonas que en otras zonas. Justo estos temas, muchachos, ya sin hacerlo un poquito más grande, justo esos temas, qué bueno que lo están materializando, qué bueno que lo están asumiendo de esta manera, porque ustedes son los que van a tener que hacerse cargo de resolver estos problemas. Si a lo mejor ustedes consideran que en algún sector falta algún tipo de atención policial, adelante. Si necesitan ustedes atender otro tipo de problema como el tiempo, adelante. Jessy, en el centro por los puntos de droga, por eso hay operativos. Ok. Bueno, niños, son 10:23, nos vemos a las 10:33, por favor.